Bueno, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. En esta Amén, noche de amén. nuevo vamos a estar continuando con otro tema que es muy trascendental para nuestra vida, ¿sí? Ya terminamos el tema de convencimiento de justicia, ¿sí? En ese tema nos quedó claro cada uno de los pasos que vimos. Amén. Para mí sí. Muy bien. A todos, a mis hermanos también. ¿Los otros hermanos? Sí, señora. Sí, pastora. Bueno. Pues, profe, en mi caso, pues a mí me toca repasar y repasar varias veces porque pues Sí, no eso todo es- se me queda. Sí, Eso señora. nos Eso pasa a es- todos. Todos También tenemos que repasar, claro, lógico. repaso y repaso también a mí porque Mm. tampoco se tanto. Sí, igual eso nos agrande. Eso nos Por eso pasa. es lo importante es tomar apuntes, pues igualmente, Ajá. gracias a Dios, la pastora vuelve y nos manda los videos. Entonces, lo que no hemos alcanzado a escribir, podemos volver a entrar a los videos y repasar y escribir lo que nos hace falta. Sí, Muy señora, sí. Así es. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando de este tema que se llama el misterio. Vamos a mirar este tema de que se llama el misterio de la piedad. ¿Sí? Vamos a estar mirando, vamos a estar hablando del verbo Jesús y Jesucristo, ¿sí? Con sus testigos. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes han oído en algún momento hablar de ese tema, o alguien ya tiene idea de qué se trata o para... Yo no, profe. Bueno, listo, no importa, para eso estamos aquí, para repasar. Para eso estamos aquí, ¿sí? Entonces, Amén. dice que, vamos a mirar acá un momentico. Vamos a mirar acá un momentico Filipenses 2, 5 al 11. Bien. Filipenses, si alguien lo tiene, si no, pues yo aquí ya lo estoy. Filipenses 2, 5 al 11. Ujú. ¿Alguien lo encontró? Amén. Haya pues en Amén. vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En este tema, aquí, este tema al mirarlo, todo ese tema es muy hermoso. Y aquí le va a quedar un poco más claro a mi hermanita Marley sobre una pregunta que nos hizo un día. ¿Sí? También vemos aquí en Primera de Timoteo 3:16, ¿cierto? Que lo estamos viendo ahí en pantalla. ¿Sí están viendo ahí la pantalla? Que yo apagué para Sí, que no nos vaya a coger el pero Sí, ahí señora. internet. apenas se lee sería bueno, hermanita, repetir así Versículo eso, porque Primera de sí, Timoteo sí, ajá, 3:16. correcto. Entonces, sí, si algo, pues si Porque se algo, ve pues, muy pequeñito, se ve muy pequeñito. Pero sí, es bueno. correcto, me parece bien.
Bueno, entonces si algo lo puede leer, mi hermanito. Otro, 1 Timoteo. Otro hermano que participe. Bueno, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces aquí lo que estamos nosotros viendo, lo que vamos a empezar a ver, que dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí está hablando del verbo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, está hablando de Jesús, y creído en el mundo de Jesús y recibido arriba en gloria. Entonces aquí está hablando de Jesús. del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos, nosotros notemos que aquí está hablando de un misterio, ¿sí? De un misterio que dice que un misterio es algo. ¿Qué sería un misterio? Es algo que está como guardado, ¿sí? Que no ha salido, que no se ha descubierto, que no ha salido a la luz, ¿sí? Eso sería como un misterio, ¿sí? ¿Y qué misterio que necesita? El misterio necesita que sea, ¿qué? Revelado, ¿sí? Por eso es que en este tema, por eso es que este tema para nosotros es de gran trascendencia, es trascendental, porque es algo que necesitamos que sea revelado. ¿En dónde? En nuestra mente y corazón. Este tema que nosotros, al nosotros entenderlo, creerlo y ser convencidos que así es, nos vamos a entender, vamos a tener claro realmente, vamos a entender realmente quién fue el Verbo, Jesús y el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, acá dice que indiscutiblemente grande es este misterio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que debemos nosotros darle gloria y honra a Dios y ser agradecidos. ¿Por qué? Porque este es un privilegio que nosotros podamos estarlo viendo a la luz de la Escritura. Porque nosotros, al entender este tema incide para salvación. Si nosotros no entendemos este tema, estaríamos nosotros confundiendo que Dios era Jesús. Que Jesús es el mismo Dios, perdón. ¿Sí? Entonces, al nosotros entender este tema, incide para salvación y vida eterna. Note que aquí está diciendo que es un misterio. ¿Sí? Que es un misterio. Por eso es que nosotros, digamos, vamos a estar trabajando, vamos a estar mirando primeramente, vamos a estar hablando primeramente del verbo. Vamos a hablar del verbo para nosotros poder entender. Del verbo, este tema es, digamos, el misterio de la piedad. Se trata de nosotros entender quién fue el verbo, Jesús y el Señor Jesucristo. Notemos que si decimos el verbo, Jesús y el Señor Jesucristo, y lo vamos a estar viendo nosotros en 3 partes, ¿sí? Porque aquí
vemos que en primera instancia dice que indiscutible es este misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿Se refiere a quién se refiere ahí? A Jesucristo, a Jesús. No, señor, Jesús. al verbo. Sí. Al verbo. Eso fue. Ahora vamos a ir allí a ¿Cómo fue la Juan. pregunta? Cuando dice indiscutiblemente grande es el misterio. Grande es este misterio, ¿sí? Sí. Dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando dice Dios fue manifestado en carne, se refiere al verbo. Vamos a ir un momentico allí a Juan, cuando dice que fue manifestado, cuando dice que fue manifestado en carne, ahí hace referencia al verbo, ¿sí? Cuando vemos allí vamos a leer aquí Juan 1:1, ¿sí? En el principio Juan era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, aquí vamos a estar, aquí, ¿sí están viendo ahí la flechita? Y dice que Juan 1:1 al 2. En el principio. Era el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. El No, 2. Juan 1:1, pastor. Dice, En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces dice que nosotros vamos a estar estudiando esta palabra, vamos a estar estudiando que el Señor sea a través de su Santo Espíritu, nos revele a nosotros al corazón esta palabra, ¿sí? Porque Amén. es de gran trascendencia nosotros poder entender este tema. Si nosotros entendemos este tema, vamos a poder entender más fácil los otros, ¿sí? Es de gran trascendencia para nosotros no irnos a confundir, no ir a pensar que Jesús era el mismo Dios, ¿sí? Entonces, es de vida o muerte que nosotros podamos entender, ¿sí? Que nosotros podamos entender a qué nos está enseñando el Señor en estos temas, en este misterio, ¿sí? Porque por eso es que a veces hay muchas confusiones a nivel de las denominaciones o de los lugares, ¿sí? Cuando se dice que hace referencia a que a veces se piensa que es Dios, Jesús es el mismo Dios, ¿sí? Cuando aquí vemos que dice el verbo era con Dios, aquí la Biblia nos está hablando que vemos ahí la flechita, vemos ahí que está el Creador, el Verbo y el Espíritu Santo. Triángulo. Pero aquí vamos a estar hablando, estamos hablando del principio, ¿no? No sé si ahí lo están viendo clarito. Ajá. Entonces, los tres que están conformando. Un triángulo. No. Sí, obviamente, el triángulo. Pero pongámosle el sentido de lo que estamos viendo. ¿Sí? La Biblia habla de que hay un solo Dios, pero que Dios está conformado por tres personas. ¿De la Trinidad? Mire, Profe, dice, qué pena interrumpirla, es que se me descargó el celular, se me descargó el computador y no sé, bueno, ¿qué más? No sé en qué van, la verdad, qué pena. ¿En dónde quedaste, hermanita Nayeli? Marley. No, pues apenas inició que nos mostraste el cuadrito y ya hasta ahí. Póngalo a cargar.
Bueno, Ya. bueno, Pero estamos, se le oye bien. sí, porque ya pudo entrar. Es que se le Ya había pude descargado. ingresar. Sí, ya pudo Perfecto. ingresar. Resulta de que mi hermanita Marley, estamos hablando del misterio de la piedad. Ahí quedaste, ¿sí? ¿Alcanzaste a leer Juan 1:1 o ahí no? No lo alcancé a leer. Juan 1:1. Sí. Bueno, entonces volvámonos devuélvemelo atrás un poquito. Ay, qué pena. No, tranquila, hermanita Marley. De eso se trata, que nosotros podamos, ahí. Entonces estamos aquí hablando, dice que el misterio, estamos hablando aquí del misterio de la piedad, ¿sí? Dice que el misterio de la piedad nosotros vamos a estar estudiando el Verbo, Jesús y el Señor Jesucristo. Vamos a estar mirando estos tres que conforman uno solo con sus diferentes testigos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de testigos, estamos haciendo referencia a dos partes de la escritura que nos están confirmando lo mismo que así es. Y que, por ejemplo, si tenemos un solo versículo y no encontramos otro versículo que nos confirme, que nos estén haciéndose testigo de corroborando que así es, con un solo versículo, nosotros no podremos hacer doctrina, ¿sí? Se me ha olvidado decirles esta parte. Entonces, hablamos aquí explicamos Filipenses 2:5 al 11, ¿sí? Y luego hablamos en Primera de Timoteo 3:16. Aquí los dos nos hacen referencia. Acá dice que notemos que nosotros, cuando dice que, acá dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces notemos que aquí está hablando de un misterio. Un misterio es algo que está guardado. Sí, estás ahí, mi hermanita Marley, que es que yo no te estoy viendo. Sí, señora, aquí estoy, acá estoy apuntando lo que estás diciendo. Bueno, entonces recordemos que un misterio es algo que está guardado, ¿sí? Algo que no ha salido a la luz y que se necesita ser revelado. Por eso por eso es que este tema que nosotros vamos a ver, vamos a estudiar, es de gran trascendencia, incide para salvación. Como les decía ahorita a mis hermanos, nosotros debemos darle gloria a Dios y darle la honra a Dios que Él nos está revelando este tema. Que es que nosotros lo podemos, es un gran privilegio que nosotros lo podamos estar estudiando conforme a la Escritura, ¿sí? Porque este tema incide para salvación y vida eterna. Si nosotros entendemos, tenemos claro este tema, podemos entender muchas cosas, ¿sí? Y ya nos va a quedar claro y nos va a quitar de pronto confusión que teníamos o tal vez había de que Jesús es el mismo Dios, ¿sí? Entonces, notemos que aquí cuando dice que es un misterio, ¿sí? Por eso nosotros vamos a estar trabajando en el Verbo, Jesús y el Señor Jesucristo. Dice que el Señor, cuando dice que el Señor Jesucristo, notemos que son tres personas, son en tres estados diferentes, ¿sí? Cuando dice el Verbo, Jesús y el Señor Jesucristo, nos hace referencia a tres estados diferentes. Pongámosle mucha, oigamos ¿cómo le digo? Tengamos bien presente cada punto, cada versículo, cada parte, porque ahorita vamos a preguntar y si no, pues la idea es que nosotros nos quede bien claro para nosotros poder seguir avanzando, ¿sí? Dice que en primera instancia, dice que indiscutiblemente
es este misterio, dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Se refiere a quién? Al verbo. Ahora pasemos la otra. Entonces aquí cuando vamos, entonces ya aquí vamos a ver aquí, cuando dice que es un misterio, dice que este misterio debía haber, ya había, pero debe ser, ya había sido, este misterio ha sido revelado. Entonces aquí vamos a leer vamos a leer Juan 1:1. Juan 1:1. Ahí ya íbamos con mis hermanos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ajá. Entonces, pongámosles el sentido a este versículo. ¿Sí? Cuando dice que esta palabra que vamos nosotros a estar estudiando es que el Señor en el nombre de Jesús nos permita que sea revelado a nuestra mente, a nuestro corazón, porque es de gran trascendencia, como se lo venía pues diciendo, ¿sí? Este es de vida o muerte, que nosotros podamos entender este tema, porque así evitamos muchas confusiones como la han habido y como tal vez nosotros hemos estado, ¿sí? Muchas confusiones, ¿sí? Cuando hace referencia a que, cuando dice que la Biblia habla aquí que hay un solo Dios, pero que Dios está conformado por tres personas, ¿sí? Vemos aquí que dice el Creador, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y los tres que conforman? Si alguien entendió ahí el cuadrito, ¿qué conformarían los tres? ¿A Dios? ¿A Jehová? Jehová, Dios. Entonces, cuando dice el Creador, está diciendo que cuando habla del Creador es que él todavía no era padre. ¿Sí? Entonces dice el Creador, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres allí están conformando a Jehová, Dios. a Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, dice que entonces aquí vamos a estar nosotros haciendo referencia a, dice, como en el principio, entonces en la creación no habían hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Adán había pecado, había perdido la condición de ser hecho hijo de Dios. Entonces, allí vemos que estaba conformado, en el principio, estaba conformado la deidad, ¿sí? En el principio. Cuando Dios hace a Adán, Adán peca. Entonces, él pierde, ¿qué? La comunión con Dios. Y ya no quedan hijos de Dios. Pero antes de hacer al hombre, él había creado, antes de hacer al hombre había creado ¿qué? El universo. Y no había La tierra, sí. Había creado todo, pero no habían hijos. ¿Sí? Entonces, antes de hacer a Adán, Dios hizo, ¿qué hizo primero?
la La creación. Dios del cielo. ¿Ah? Entonces, como estaba conformada la deidad, ¿cómo estaba conformada la deidad? Entonces aquí estaba conformado por el creador, porque no habían hijos, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo, por eso estamos viendo ahí que hicimos el triángulo, ¿sí? El creador, el verbo y el Espíritu Santo, que allí conforman a Jehová Dios. Entonces, en ese tiempo en el Antiguo Testamento dice que habían, también podemos ver que allí también se podía llamar, lo podían también llamar con unas iniciales, porque en ese tiempo no habían vocales. Entonces vemos que allí se podía llamar con unas iniciales que es Y, H, W, H, Yahvé, ¿sí? Entonces, para nosotros, dice que esta pronunciación pues no es así como... No se puede porque no tiene vocales. Dice que en el Antiguo Testamento, en los hebreos, para ellos no habían allí, pues, vocales, ¿sí? Entonces ellos lo nombraban allí por las letras, ¿sí? Por las letras. Entonces, por eso para ellos le llamaban así, por eso a veces se encuentra con ese otro nombre, ¿sí? Pero para nosotros lo llamamos como Jehová. Para nosotros, o sea, la Y, la H, la W, la Y, la H, la W, la H, quiere decir Jehová. ¿Sí? Hermana, Pastora, ¿puedo hacer No un sé si aportecito ahí? Claro, hermanito Luis. Ya como para apoyarlo un poco en el contexto que se está poniendo allí. En ese tiempo, obviamente, el idioma hebreo es el idioma con el que Dios hizo a Adán y hizo toda la creación. Y pues, según los estudiosos del hebreo, no existían ni entonaciones ni vocales, solamente consonantes, que es el Sí, alefbet del hebreo. Entonces, Jehová se conoce como YHWH por un tema de transliteración del hebreo al griego y del griego al español o del griego a cualquier otro idioma. Pero serían las letras Yud, Hei, Baf, Hei del hebreo, que eso es, y eso sería como la transliteración. Ya, y luego llegan los masoretas y le ponen unas vocalcitas allí para que puedan pronunciarlo. Pero para aún hoy, para el pueblo judío, es innecesario, ellos no usan el nombre de Yuhet Bajei, no lo nombran. Por eso, cuando leemos en el Nuevo Testamento y leemos en el Antiguo Testamento, por lo general cuando se dice Jehová es porque es una cosa que ya era necesario saber que era ese nombre, ¿sí? Que era el mismo Dios, pero de lo contrario siempre ellos dicen Adonai, Elohim, el Eterno, por eso tiene muchos nombres. Ahorita la hermanita me hizo acordar del tema que decía, yo me acuerdo, ahora ya entiendo por qué es el Dios de los ejércitos, ¿sí? Sí. Tiene muchísimos nombres con el ánimo de que los judíos no pronuncien el nombre porque ellos aún consideran que nombrar Jehová es algo que es como irrelevante cuando no se necesita, ¿me entiende? O sea, solamente en casos muy extremos ellos hacen mención a Jehová, de lo contrario no lo van a pronunciar, van a decir otro nombre, pero menos Yahweh o Jehová, cualquier otro nombre menos el nombre de Dios. Sí, sí. Pues muchas gracias, hermanito Luis. Entonces, cuando vemos que están haciendo esta pronunciación, entonces ellos la hacen, ¿por qué? Porque no habían allí las consonantes, como explicaba entonces aquí, las vocales, perdón. Entonces hay un mandamiento que
también vemos aquí que hay un mandamiento que dice que, no, que nosotros no debemos nombrar el nombre de Dios en vano. Busquemos allí Deuteronomio 5:11, otro que busque de Éxodo 27. Vamos a estar aquí leyendo, donde es de gran importancia nosotros no, porque como allí, digamos, el nombre del Señor, ellos no lo nombran en vano, ¿sí? Dice aquí en Deuteronomio. Sí, ¿Encontró, hermanita Marley? pero en Éxodo. Bueno, Éxodo. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahí vemos. Ahora Deuteronomio 5:11. ¿Quién lo encontró? También Levítico 19:12. Acá dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Deuteronomio 5:12. 5:11. 11. Sí, señora. Y Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sí? Entonces, cuando aquí vemos, entonces vemos allí que era un mandamiento no ir a nombrar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Este mandamiento está vigente para nosotros también. ¿Sí? Porque, Profe, ¿y qué es nombrar el nombre de Dios en vano? O sea, ¿cómo así en vano? ¿Innecesariamente? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos esa costumbre de nosotros estar nombrando el nombre del Señor en vano. A veces en cualquier cosita que estamos haciendo, lo estamos nombrando. Cualquier cosa que si se nos caen las cosas o que cualquier cosa, ay Dios, ay Señor, ay, entonces, santo Dios. Y entonces estamos nombrándolo por cualquier cosa que no se debe hacer. En cambio, vemos que allí ellos no lo nombraban así. Resulta que nosotros ahí se está nombrando en vano. Entonces los judíos tenían este mandamiento. Para ellos el nombre del Señor era sagrado. Para ellos mejor dicho, no lo nombraban en cualquier momento, como por decir nosotros que no se les ha pasado, o que pasa, o se cae algo, Dios mío, o yo lo digo que a veces a mí me pasa, ¿no? Que uno o se pasa cualquier cosa y, Dios mío, ay Señor, santo Dios, ay Señor, ay Dios, ¿sí? Y mantienen un nómbrelo en vano. Se convierte en una muletilla, ¿no? Se convierte como en una muletilla. Como una muletilla, como que es que cualquier cosa que es como esa costumbre de que, ay Dios, o sea que, o llama a alguien o ve uno que pasó algo ahí, ay Dios, ¿sí? Y no, el nombre del Señor no se debe nombrar en vano, por eso recuerde que ellos no tenían allí las vocales, por eso es que no, decir Dios, ellos lo nombraban más bien, también a veces ellos le decían Adonai, ¿sí? Es mi Señor. Como se dice que la palabra Yahvé, que es Dios, también es decir Jehová, ¿sí? Dios. Entonces, cuando nosotros decimos Jehová Dios, está conformado desde el principio. Sí, era para hacerle como la explicación desde el principio. O sea, nosotros en estos tiempos en ningún momento nosotros debemos nombrar al Señor en vano, nombrar el nombre del Señor en vano, ¿sí? Porque se convierte, como dice nuestro hermano, en una muletilla o esa costumbre que a todo hombre o se cerró la puerta duro o pasó algo, se regó un agua y ¡ay Dios! O cualquier cosita, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí
que vemos al Creador, al Verbo, al Espíritu Santo, que los tres conforman a Dios. Recordemos que son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Un solo Dios, pero que es solo, pero que ¿por qué ese solo Dios? ¿Por qué están conformados por tres personas? ¿Sí? Así como nosotros, ¿por qué nosotros creemos que Dios está conformado por tres personas? Sí, Jehová Dios. Porque dice que es tripartito. ¿Sí? Entonces, así como nosotros somos tripartitos, es porque así está conformado, estamos conformados por tres personas. ¿Por qué? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Por eso es que dice que en el principio era el creador, era el verbo. ¿Sí? Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo está conformado Dios en el principio. Recordemos que en el principio dice el versículo que era, ¿sí? Entonces cuando vemos que dice el creador, ¿por qué? Porque Él hizo todo, ¿sí? Note que aquí estaba, dice que el creador, si nosotros vemos allí en Génesis 1:26, miremos allí Génesis 1:26. Génesis 1:26. Si en algo no está quedando claro, los estoy haciendo confundir, me dice, por favor. Y miramos cómo es para que nos quede bien clarito. Génesis 1:26. ¿Alguien lo tiene? Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces aquí estamos a hacer referencia aquí a esta palabra que dice, entonces dijo Dios, hagamos. Fijémonos aquí en la palabra hagamos. ¿Sí? Porque dice que dijo hagamos al hombre a imagen y a mi semejanza. ¿Habla de qué? Notemos que él dice que hagamos. Cuando dice hagamos, no está hablando de una sola persona. Está hablando de ¿cuántas? De más, ¿cierto? ¿Sí? Entonces dice que está hablando de más personas, porque es decir que dice voy a hacer, porque por ejemplo uno dice voy a hacer otra cosa, es decir, hagamos. Cuando dice uno voy a hacer, se refiere ¿qué? A una persona. Está hablando en singular. Ajá. Y cuando dice hagamos, en plural. Aquí entonces estamos viendo por la escritura que está conformado ¿por qué? Por tres personas. También miremos allí en Génesis 3:22. Miremos Génesis 3:22. Si alguien lo encontró. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces miremos aquí, vuelve y hagamos referencia aquí a la palabra que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de ¿qué? De nosotros. Entonces cuando aquí comienza, cuando dice hagamos como uno de nosotros, entonces está queriendo decir que no era él solo, que no era uno solo, ¿no? Está conformado por ¿quién? ¿Por quién? Entonces más de una persona. Entonces, ¿quién sería? ¿Entonces quién sería? Ay, Jehová. El verbo. No, el creador. Y el verbo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo.
que conforman a Jehová Dios. Jehová Dios. Notemos que en el Antiguo Testamento el verbo no se conocía. Y el que vino a hablar del verbo, ¿quién fue? Juan, creo, no, fue El profeta Juan, ajá. Él el que fue leímos vino, ahorita, ¿sí? el que leímos ahí ahí el que está ahí en la pantalla. ¿Sí? Dice que ahí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no se conocía el verbo. ¿Sí? Entonces, vemos que eran 3 personas, porque dice hagamos. Luego cuando dice el hombre, cuando dice acá también en que el hombre será como uno de nosotros, también dice, ahí se está hablando de que no era uno solo. Entonces, vemos ahí que está bien, estamos viendo aquí los versículos donde nosotros estamos hablando que no es una sola persona, son más. ¿Sí? Pero recordemos que es un solo Dios verdadero, ¿sí? Pero que Dios está conformado por 3 personas, pero es un solo Dios. Estamos confirmando por la Escritura que es un solo Dios verdadero, pero conformado por 3. Profe, qué pena, yo la interrumpo. Pues yo, bueno, ahí lo que entendió, bueno, sí, que está hablando de varias personas, pero pues no sé si fue que me perdí en un momento de varias personas, no de una sola. Pero pues por ahora solamente veo que está hablando en estos versículos está hablando de Dios y alguien más. Devuélvalo un poquito, por favor. Vemos aquí mi hermanita Marley, como les había explicado desde el principio, ¿sí? Vemos que está el Creador, el Sí. Verbo y el Espíritu Santo. Los 3, ¿a quién conforman? Por decir, Marley, por decir, su cuerpo, su espíritu, su alma, ¿a quién están conformando? ¿A mí? A Marley, ¿sí? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo tripartito, Dios es tripartito, ¿sí? Entonces, él lo conforma en el principio, ¿no? Porque estamos hablando del verbo. Después vamos a estar explicando Jesús y el Señor Jesucristo, porque estamos mirando el tema del misterio de la piedad, como hablamos de un principio. Es un misterio. Por eso este misterio debe ser revelado, debe ser en nosotros entendido, porque trasciende para salvaciones de vida o muerte, que nosotros podamos entender este tema. Entonces, si nosotros entendemos, lo vamos a tener claro y vamos a entender muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios es, en principio, creador, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 conforman a Jehová Dios de los ejércitos, a Jehová Dios, ¿sí? Recordemos que hay un solo Dios verdadero, pero que Dios está conformado por 3, que es el Creador, Verbo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero es uno solo, porque lo conforma Jehová Dios. ¿Sí? Entonces, cuando ahí se está refiriendo a... No sé si hay alguna duda, mi hermanita. Dice que es un solo Dios verdadero. Por eso en un comienzo dice, hagamos el hombre. No dice, voy a hacer al hombre. Cuando él dice hagamos, no le está diciendo a una persona de la tierra, porque no había. ¿Sí? Entonces dice que por eso allí la deidad es Dios, y la deidad está conformada por 3 personas. Entonces vamos a mirar qué es la deidad.
¿Qué es la deidad? Entonces, ¿qué es la deidad? Para ustedes, ¿qué es la deidad? Porque recordemos que el creador, el verbo, el Espíritu Santo, lo conforma Jehová Dios. Y Jehová Dios tiene deidad. ¿Qué es la deidad? No sé si alguien me pueda opinar. ¿Qué es la deidad? Hermano, es como la santidad o la extrema santidad de Dios, o sea, todo lo que compone, todo lo que es Dios, su carácter, su forma de ser. Bueno, Como pero que en sí, santidad extrema, a ver, como ¿qué puede ser la deidad, mi hermano? como la esencia de Dios. Por decir la deidad, digamos, es que Dios todo lo puede, que todo Claro. lo sabe, que está en todo lugar. Él Que es es eterno, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Que que es tiene poder eterno. sobre todo. Ajá, es Carácter. eterno, no muere. Es el carácter de Dios, ¿no? O sea, es como su Entonces, esencia. la deidad es una característica exclusiva solamente de quién? Solamente de Dios, el De único Dios. que Dios. es De Dios. omnipotente, omnisciente y Y omnipresente. omnipresente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la deidad, estamos hablando de Dios. De Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de Dios. Tengamos muy presente esto, ¿sí? Y que solo Él tiene esa característica. Nadie más la tiene. Por eso en la Biblia usted no va a encontrar la palabra. Por eso es que en la Biblia nosotros no vamos a encontrar la palabra Trinidad. ¿Sí? Porque solo dice que 3 dan testimonio en el cielo. ¿Sí? Entonces, Dios es la deidad. ¿Y qué es la deidad? Todo es el- lo puede, Que todo lo puede. todo lo sabe, Todo lo está en sabe. todo lugar y es eterno. ¿Y es eterno por qué? Porque Él no muere. En todo ¿Sí? lugar. Entonces, cuando yo digo deidad, ¿a qué me refiero? A Dios. A Dios, muy bien, mi hermanita, a Dios, a Dios. Entonces, cuando yo digo deidad me refiero a Dios, ¿sí? Entonces, esta característica solo la tiene Dios, nadie más la puede tener, solo Dios. Entonces, la deidad... Perdón, profe, está- la deidad, perdón, profe, también puedo entender que la deidad es como es el conjunto de todas las cosas que solo tiene Dios. Ujú, porque que Dios todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar, que es eterno. Entonces, como la deidad estaba conformada al principio, ¿sí? La deidad estaba desde el principio. ¿Mm? Entonces, dice que es muy importante nosotros que tengamos claro que la deidad es exclusiva de Dios. ¿Sí? Cuando se refiere a la deidad, es Dios. ¿Sí? Porque estamos hablando aquí del verbo. Entonces, el verbo, ahorita vamos a ver las características del verbo. ¿Mm? Entonces, es un solo Dios. Muy importante nosotros tenerlo claro que es un solo Dios. Pero que este uno está conformando ¿qué? A 3 en un principio, ¿sí? En la creación. Era el creador.
el Verbo y el Espíritu Santo que lo conforman, que conforman a Jehová Dios. ¿Mm? Entonces, vamos nosotros a ver aquí las características Del verbo. del verbo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver. Cuando nosotros, vamos a hablar aquí del verbo. ¿Mm? Dice acá, El verbo se hizo carne. entonces, pongámosle aquí bien presente, pongamos un poquito ahorita la explicación, ahorita vamos a copiar, ¿sí? Dice, cuando nosotros leímos en el versículo de Génesis 11:7, recordemos que, ¿qué dijo el Señor ahí? Génesis 11:7. Ajá, Leamos 11:7. ya. No, el cerdito. No. Ahora pues descendamos y confundamos allí su 11. 11:7. Ahora Ujú. pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, dice, ahora pues, está diciendo, descendamos. Cuando dice descendamos, porque no es una sola persona, ¿cierto? Porque cuando yo le digo, ahora, hermanita Marley, descendamos allí a tal lugar y hagamos allí, enseñemos el evangelio. ¿Será que yo me estoy hablando a mí o le estoy hablando a otra persona, no? ¿Sí? Cuando dice, ahora pues descendamos, dice que descendamos es porque hay otra persona. Como dice aquí que en el Antiguo Testamento se conocía al Creador y se conocía al Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no se hablaba del Verbo. Cuando venimos a conocer al Verbo es cuando el profeta nos habla allí. ¿Mm? Él viene a darnos a conocer al Verbo. ¿Mm? Entonces dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces vemos allí, dice que una característica del Verbo era parte de la deidad. Porque ya sabemos qué es la deidad. ¿Sí? Ujú. Entonces dice que era parte de la deidad. El Verbo también era 100% Dios en el cielo. Una persona de la deidad. Juan 5:7. Era espíritu. Juan 4:24. No tenía cuerpo físico porque Dios es espíritu, ¿no? Juan 4:24 y el otro fue ¿cuál? Juan 5:7, una persona de la deidad. Y era espíritu, Juan 4:24. Ujú. También dice que era en el Antiguo Testamento. Tuvo parte de la creación cuando hablamos ahí en Génesis 1:26. Señora. Isaías 40:28. ¿Están copiando los versículos? Sí, señora. Bueno. Ya, entonces, también dice, estamos viendo las características del verbo. Como ya explicamos, ¿quién es el verbo? Dice que al verbo nadie vio al verbo. Juan 1:18. Juan 1:18. Ajá. ¿Me estoy muy rápido? No, está bien. Bueno, también dice que, acá no veo. Así está.
Dice que el verbo no tuvo principio desde la eternidad hasta el año 0 antes de la era cristiana. El verbo no salva, pues era Dios y era necesario que fuera un hombre quien nos pudiera salvar. Romanos 5, 12, 18. Entonces, cuando notemos aquí que dice que el verbo era Dios, el creador es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es que entonces todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar, que es eterno. O sea que el verbo todo lo podía, todo lo sabía, estaba en todo lugar. El creador lo mismo, el Espíritu Santo lo mismo. Y ellos conforman uno solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo trascendental? Cuando dice que era, ¿qué tiempo estamos hablando aquí? Cuando dice que Pasado. pasado. Ajá. O sea que el verbo era, ¿no? Fue. Ya no es. Por eso era en el principio. ¿Sí? Por eso es que dice que era 100% Dios. Que el verbo era en el cielo. Por eso es que es un misterio que no se había revelado. Por eso las personas, al no comprender la escritura, muchas están torciendo la escritura. ¿Sí? En estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos finales. Cuando se tuerce la escritura, no se está llevando la persona a la salvación. Entonces notemos que se está diciendo que son tres y que estos tres son uno. Está confirmando, ¿sí? Aquí está confirmando. El verbo era en el cielo. Lo estamos viendo aquí por la escritura, ¿no? Y el verbo era Dios en el cielo, 100%. Entonces, el misterio de la piedad es que nosotros podamos identificar quién era el verbo, quién fue Jesús y quién es el Señor Jesucristo. Es que nosotros podamos identificar cada uno de los tres que conforman uno solo, ¿sí? Entonces, como estamos estudiando nosotros el verbo, conforme a las escrituras, que el verbo era Dios, 100%. Entonces, que el verbo... Ese sí no tiene versículo, ¿verdad? Es el mismo de Juan 1:1. Sí, mi hermano, los que ya nos dictado. Entonces, porque dice que el verbo, cuando hablamos de la deidad, estas cualidades son exclusivas únicamente de Dios. Eso solo lo tiene Dios, ¿no? Entonces, cuando vemos allí que el verbo no tuvo principio, o el verbo tuvo principio, ¿qué dicen ustedes? No, porque si era Dios y Dios no tiene ni principio. Ajá, muy bien, hermanita Mar. Entonces, el verbo era desde la eternidad. ¿Sí? Pero sí tuvo fin. ¿Por qué no tuvo principio? Porque Él era Dios. Siempre ha existido. ¿Sí? Entonces era desde la eternidad hasta el año 1, antes de la era cristiana. ¿Sí? Recordemos que cuando viene Jesús, entonces se parte el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y después de Cristo. Entonces, aquí cuando nosotros vemos las características o las cualidades del verbo, ¿sí?
Entonces vemos que es espíritu, quiere decir que no tenía un cuerpo, porque dice que Dios es espíritu. Juan 4:24, creo que ya lo escribimos. Nadie le ha visto. El verbo es una persona de la deidad, hace parte de la deidad, ¿sí? Porque vemos que la deidad está conformada también por el verbo. La deidad está conformada, vamos a ver cuántas nos hemos... Dice, el verbo está conformada, la deidad está conformada ¿por quién? Por el Creador, por el Verbo y por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces también dice que el verbo nadie le vio. Juan 1:18, ¿sí? El verbo era en el Antiguo Testamento, cuando leímos allá en Génesis. Vemos que el Antiguo Testamento vimos que dice que nos está diciendo que hagamos, que confundamos, que el hombre es ahora uno como nosotros. ¿Por qué? Porque ellos dicen que allí se pusieron de acuerdo a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Luego hace referencia cuando dice que ahora el hombre es como uno de nosotros. El hombre es en cuanto al conocimiento, está ya hablando, ¿cierto? Cuando hablamos allí en Génesis 3:22, ahí está hablando también está hablando de la deidad, porque resulta que cuando Dios hizo al hombre, el hombre era ¿qué? Era puro, no sabía lo malo, ¿sí? Pero cuando el hombre peca, sus ojos, ¿qué pasó? Fueron abiertos y conocieron lo bueno y lo malo. Por eso dijo Jehová, ahora el hombre es como uno de nosotros. Está hablando de una sola persona, ¿sí? De nosotros, o sea, que eran una sola. Cuando dice que descendamos, está diciendo que la deidad no está conformada por una sola persona, sino por ¿cuántas? Por tres que conforman una. ¿Sí? Entonces, el verbo estuvo en el Antiguo Testamento y nos lo da a conocer Juan. Ya no es. Entonces el verbo era, el verbo ya no es. El verbo tuvo parte en la creación, pero dice que al verbo nadie lo ha visto. ¿Sí? Entonces dice que Jehová dice que él hizo, cuando dice que hagamos, al hombre ya había creado al universo. ¿Sí? Entonces, toda la creación dice que luego cuando dice que hagamos al hombre, el verbo tuvo parte con la creación, parte en la creación. Pero otra característica del verbo, que el verbo no salva. El verbo no salva. ¿Por qué el verbo no salva? ¿Por qué creen ustedes que el verbo no salva? Porque no era hombre. Ajá, porque él no podía morir. ¿Sí? Hay una razón por la cual el verbo nos salva, porque él no es engendrado, no es gestado, es decir, no es hombre, ¿sí? No tiene principio, por eso nos salva. Porque dice que por un hombre entra el pecado, por otro hombre tenía que entrar la salvación, la vida eterna. Y como no era un hombre, no podía salvar, porque era Dios. Entonces el verbo no nos podría salvar. No sé si hasta ahí alguna pregunta. No sé a qué hora es. Faltan 10 para las 10. Se nos pasó el tiempo rápido. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, bueno, señora. Entonces, muy claritos ahí, ¿no? Lo estoy haciendo lo más como que nos quede lo más claro que nosotros podamos, pues, nos quede lo más claro que nos pueda quedar para que
ese tema no nos vaya. Vemos aquí, miremos aquí en Deuteronomio 6:16 un momentico. Deuteronomio. 6:16. 6:16. Mami, dígame el Deuteronomio 6:16. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ajá, porque dice que el verbo no puede ser tentado. Entonces, la Biblia dice que Dios es Dios. La Biblia dice que no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado porque Él no tiene ¿qué? Porque Él no tiene mal. ¿Sí? Por eso no puede ser tentado, porque en Él no hay maldad. Entonces, otra característica dice que el verbo también, el verbo también es inmortal. Aquí primera de Timoteo 6:17. Vamos a mirar acá. Primera de Timoteo 6:17. ¿Cómo, hermanita Caterine? Mateo. Primera de Timoteo 6:17. ¿Cómo dice? Primero de Timoteo. ¿La encontramos? Sí, señora, dice acá, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutéis. Primera de Timoteo, mi hermanita. Mira que me confundo. 6:17. Bueno, entonces vemos aquí que Dios Sí, está señora. diciendo que, yo creo que me confundí ahí. Bueno, pero de todas maneras dice que cuando dice que el verbo es inmortal, está diciendo que Dios no muere. No habla. Es que no, cuando dice que no muere, ¿por qué? Porque Él no tuvo principio. Él no tuvo principio. Pero es inmortal. Él no tiene un principio, por eso es único de Dios. ¿Sí? Ninguna otra persona tiene esto. Es exclusivo de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros en este tema? Que conozcamos más a Jesús, que tengamos, al nosotros entender, tener claro este tema, vamos a conocer más a Jesús. Vamos a tener esa certeza que Jesús es ¿quién? Dios, Jesús es el verbo, es Dios. Viene Mi siendo Salvador, el Salvador, ¿sí? Sí, con nosotros entender esos temas, el propósito es que nosotros conozcamos más a Jesús, tengamos la certeza que Jesús es el Salvador. Porque cuando nosotros tenemos claro quién fue el verbo, vamos a tener claro quién fue Jesús y quién es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta ahí por hoy, porque no, ya hoy vimos el verbo. Nos falta Jesús y el Señor Jesucristo, que estos tres conforman el tema del misterio de la piedad. Para nosotros entender el misterio de la piedad, porque recordemos que es un misterio que no se había revelado y que no se había entendido. Por eso es que como aquel día mi hermanita Marley recuerda que nos preguntó, ya podemos quitar. Recuerda que su merced preguntó por qué las personas dicen que Jesús es el mismo Dios. Sí, tienen como esa confusión y lo intentan confundir a uno también.
Por eso es que nosotros debemos de tener este tema muy bien clarito, mi hermanita, porque al tenerlo bien claro, uno se lo puede explicar a la persona y porque la persona necesita aprender, todos necesitamos aprender este misterio de la piedad para saber que Jesús no es el mismo Dios. Al nosotros tener claro este tema, nadie nos va a confundir ni vamos a confundir a nadie. Y vamos a poder saber cuando la persona nos dice que Jesús es el mismo Dios porque tal vez este tema no lo han podido entender. Y de hecho, pues sí, Jesús, bueno, no, Jesús no es Dios, ya sería Jesucristo, ¿cierto? Por eso por eso estamos viendo paso a paso uno a uno, ¿sí? Pero hoy alcanzamos a ver solo ¿cuál? El verbo. El verbo. Entonces el verbo, entonces a Jehová Dios lo conforman ¿quién? El verbo, el Espíritu Santo y el Creador. Creador. El verbo y el Espíritu Santo. Creador, Verbo, Espíritu Santo. Y los tres conforman A Jehová Dios. A Jehová Dios. muy bien. Entonces, ¿y la deidad? ¿Qué es la deidad? Que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente y eterno. Que todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Y es eterna. Muy bien. Sobrenatural. ¿Y Dios es qué? El Creador. La deidad. Dios. Y también el creador, sí. También el creador, mi hermanita. Por un lado. Hasta ahí muy claro, ¿no? Estamos muy inteligentes. En este momento este tema ha quedado muy claro, ¿no? ¿Sí lo habían visto así de esa manera? Sí, yo sí lo he estudiado así. Una de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta cuando la gente habla de la idolatría, cuando tienen los dioses y claman al uno y claman al otro, que la Virgen es mediadora, que Pedro es mediador, que San Benito, San Bartolo, todo eso, las 1,100 y pico de vírgenes. Entonces es muy interesante que hacerle entender que por qué nosotros no adoramos otras imágenes, porque es que solamente Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Una persona le puede clamar a San Pedro, él es santo, pero él no oye, él no es omnipresente. Fueron santos, pero no son omnipresentes. Perdón, hermanito, por eso es que nosotros debemos tener claro realmente de dónde es que viene todo eso, como el origen de toda esta situación, ¿no? Para nosotros poder saber cómo es. Entonces, pues gracias a Dios, y pues le damos al Señor en esta noche por darnos este privilegio de poder estudiar este tema que para mí también cuando yo lo estaba estudiando, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y yo meditaba, y meditaba, y meditaba. Pero cuando uno ya lo entiende, uno dice, claro, ya nadie lo puede, con el poder de Dios y la ayuda de Dios, nadie lo puede engañar. Ya no le puede nadie a decir que Jesús es el mismo Dios. Sí, que son manifestaciones. Imagine qué confusión tan terrible. Y es un misterio al ponerse uno a analizarlo, es algo que es un privilegio que el Señor nos lo pueda revelar, que el Señor nos lo revele y nosotros poder entenderlo así de esa manera, paso a paso, desglosarlo así. Ay, que no entiendo, profe, o sea, siendo Israel el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, ¿por qué están tan cerrados ellos? ¿Será que son todos o deben ser solamente algunos? Pues mi hermanita, resulta, pues igual más adelantico también vamos a estar, a medida que vamos estudiando, paso a paso, tema a tema, vamos a estar despejando muchas dudas respecto a cada pregunta que le surge a uno, ¿sí? Porque hay muchas cosas que uno a veces se pregunta y es lo mismo que nosotros, ¿no? A veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, decimos nosotros, el pueblo de Israel, ¿por qué hacía aquello?
¿Por qué Dios le hacía los milagros y vuelve y pecaba? Y a veces nosotros nos pasa igual, Mm, ¿sí? A veces Dios nos acaba de hacer un milagro y al otro día ya no se nos olvida, mm. Sí. ¿sí? Y acaba el Señor de hacer una obra en nosotros que cualquier cosa que nosotros, que Dios haga en nosotros, todo es de parte de Dios que nos guarda y sana nuestras familias. Y no, se nos olvida, a veces dice uno, bueno, yo que, ¿quién quiere? Por ejemplo, no por cierto, pero uno debe recordar desde siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿De Entonces dónde nosotros, nos sacó Dios? de dónde todo lo que hace en cada momento, donde nos ha guardado y tenemos mucho por qué testificar, por qué dar gracias. Y así lo mismo el pueblo de Israel, venían y clamaban a Dios, Dios les hacía el milagro, todo lo que leemos allí en el Antiguo Testamento. Y cuando uno dice, pero ¿por qué vuelve y se volvieron por allá? ¿Por qué resultaron otra vez allí? ¿Por qué allí lo otro? Y resulta que a veces uno se pone a mirarse a nivel que uno anda, hace lo mismo que el pueblo de Israel, ¿cierto? Y uno ve la Entonces, experiencia en las iglesias de las personas que testifican, que han sido salvos, predican, oran y vuelven al mundo. Es exactamente el Egipto decía, volvían, la gente del pueblo de Israel volvían otra vez al mundo. Recuerden que ellos recordaban a Egipto cuando estábamos allá, y vea otra, y lo mismo es con la gente. sí, señor. Bueno, mis hermanitos, me he acordado que yo tenía una reunión ahorita otra vez a las 10, entonces nos toca ya terminar porque debo entrar ya a otro. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por disponer su tiempo. Dios les recompense en gran manera y que el Señor sea revelando este tema para nuestra salvación, la de nuestra familia y la que Él nos permita pues compartirle. Entonces, si alguien por favor nos quisiera apoyar en oración y pues ya quedamos despedidos. Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. ¿Quién quisiera orar? Yo, pastor. Bueno, hermanita de Jan. Pues. Señor Dios Todopoderoso, Padre, Creador del cielo, de la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido, Señor, tener este privilegio, Señor, de unirnos a la clase, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos estás convenciendo, Señor, el que nos está enseñando conforme a las Sagradas Escrituras. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos estás dando oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido, Señor. Por favor, Señor, yo te lo pido, Señor, que nos siga revelando, Señor, aún mientras dormimos, Padre, esos misterios, Señor, que tú tienes ahí en tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre bueno, por hacerlo así en el nombre de Jesús. Y, Señor, te bendigo y bendigo a mis hermanos y bendigo a la pastora Caterine. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga en el nombre de Jesús y con la ayuda de Dios nos vemos el miércoles. Amén. Amén, hermana. Amén. Dios los Gracias. bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas Buenas noches. noches para Shalom. todos. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Dios los guarde. Hasta luego.